Hola, buenas tardes. Vamos a proceder a la presentación de nuestro trabajo en cuestión del diseño de la planta industrial. El título concretamente es la construcción de una nave industrial para la reparación de vehículos industriales. Bien, el proyecto, los autores del proyecto, pues el señor Torres Diañez, el señor Rico Cabeza de Vaca y yo que soy Juan Manuel Castilla Bonet. Bien, nosotros tres, como proyectistas que somos, que tenemos montado una empresita de hace, bueno, pues apenas 5 años, pero que entre los tres sumamos más de 20 años de experiencia, se llama Torica Ingenieros SL. Por otro lado tenemos el promotor, que UCA es la Universidad de Cádiz, con un convenio que ha hecho con la Universidad de Málaga, eh, y son los que hacen de promotor de este proyecto, ¿no? Ellos básicamente la UCA, bueno, nos explica que ya tiene con empresas de nueva creación, tiene una serie de convenios, ya tiene un tema de una nave pequeñita que se dedica a hacer este tema, pero hace un acuerdo con la Universidad de Málaga porque lo que quieren es hacer este mismo tema, pero digamos con una dimensión mucho mayor. El proyecto, como os hemos comentado, es la reparación de vehículos industriales. Bien, aquí hay un punto muy importante que es el que tenemos que hablar, que son los antecedentes y los condicionantes de partida. Esto es una idea muy bonita, es un proyecto que hicimos no hace mucho y era muy bonita porque lo primero que nos dijeron es que mm, el promotor nos comentó que tenían una posibilidad de conseguir un suelo gratuito en el polígono industrial de Antequera, que el ayuntamiento lo que ofrecía era a través de una especie de concurso, eh, bueno, ofertar una parcela, bueno, con una serie de condicionantes, ¿no? Entre otros era que al menos el 50% de la plantilla fuera personas de allí de la zona, de Antequera, bueno, que estuviera relacionado sobre todo con el tema medioambiental. Entonces nosotros hicimos una propuesta muy bonita a nuestro promotor y automáticamente pues nos dieron vía libre para que nos presentáramos al concurso e hiciéramos en paralelo el estudio de viabilidad. Bien, la idea que tuvimos esta de la tecnología, de implantar una tecnología de bajo coste, un filtro verde, no era más que el tratamiento de las aguas residuales que producíamos, filtrarla, tratarla, pasándola por el propio terreno, en el perímetro del polígono. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es importante, en este caso, hay que poner un tipo de plantación, no vale cualquiera, en nuestro caso concreto, con una serie de chopos, o sea, hacer un bosque de chopos. Y esto no tiene más que hacer una primera etapa de estas aguas residuales de clarificación. Tampoco vamos a entrar con mucho más detalle. Hay que hacer primero digamos, un pretratamiento y luego directamente a regadío. Y el propio terreno es el que termina de hacer esta limpieza. Bueno, pues como ya hemos comentado, fue una idea pues muy, muy bien acogida. Hicimos el estudio de viabilidad, como hemos comentado, bueno, estos son una serie de puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El primero es el estudio de mercado, la viabilidad técnica, la económica, la financiera y, por supuesto, el impacto del medioambiental, ¿no? Pues con estos 5 puntos es muy importante y una vez que se tengan completamente estudiados, cuando el cliente se le pone encima y toma la decisión de continuar o por el contrario, de dejar el proyecto sin hacer. Nuestro estudio de mercado, bueno, pues tuvimos en cuenta una serie de factores, estos son los más importantes. Por supuesto, la situación donde se encuentra la competencia, el número de clientes potenciales que tenemos. Esto lo que fuimos es ver la base de datos que hay respecto al número de matriculaciones. Por otro lado, el tema de la ubicación, que hicimos 3 propuestas, lo hicimos a través del método de la ponderación o de centros de gravedad, considerando una serie de factores como el coste del terreno, el precio de la mano de obra, etcétera. Hicimos las valoraciones. Una de nuestras propuestas fue en Tánger, que la mano de obra era más barata que en Antequera, pero sí es cierto que existe una mayor inestabilidad a nivel político. Y de hecho, fijaros ahora exactamente, bueno, esta crisis diplomática que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, hicimos el método de ponderación y nos salió que la mejor ubicación de las 3 propuestas era en Antequera. Tiempo medio de reparación, bueno, pues una base de datos de la propia UCA, porque ya dijimos que nuestro promotor ya trabajaba
en una empresa más pequeña y bueno, y dentro del sector una serie de datos que obtuvimos y que nos sirve para en nuestro proyecto intentar minorar esos tiempos. La viabilidad técnica. Bien, aquí es muy importante conocer quién tiene la tecnología, que en este caso no estamos hablando de una tecnología, es una tecnología bastante conocida. Entonces, nosotros lo que hicimos fue dar con proveedores que directamente pues, nos proporcionaban el know-how. Es decir, ellos decían, vuestra maquinaria industrial, ¿cuál es la potencia que queréis, vuestro intervalo de potencia? Pues esta es la maquinaria, estos son los espacios, en fin, nos daban que es muy interesante tener proveedores que no dejan de ser técnicos, que están completamente actualizados en temas de legislación y normativa y que te pueden, bueno, pues orientar bastante bien en todo el tema de cómo disponer y qué tipo de maquinaria disponer, ¿vale? En el tiempo y el coste. Todo este tipo de información es la que nosotros obtuvimos para hacer este informe a nivel técnico. Tenemos tres puntos muy importantes que estudiar cuando hacemos el análisis de la viabilidad económica. Y el primero de ellos es estudiar, pues, estos cinco puntos más conocidos como las cinco fuerzas de Porter. El tema de la rivalidad que tenemos en la competencia, que en nuestro caso no existe o no vemos que hay una gran rivalidad por el distanciamiento que hay entre las empresas. La amenaza de entrar a nuevos competidores. Ahora mismo, en el momento de crisis que vivimos, no parece que en los próximos 2 o 3 años haya sea esto una gran amenaza. El tema de los servicios sustitutivos, que tiene que ver con el servicio que hay que darle al cliente y que tú directamente no lo haces, pero sí que puedes utilizar al polígono que está conformado por 235 empresas y 45 de ellas están relacionadas directa o indirectamente con el sector del automóvil, pues bueno, para ofrecer un servicio íntegro a nuestro cliente. El poder de negociación con los proveedores, pues también muy importante porque el mismo producto se vende con distintos precios y con distintos plazos de entrega. Esto es francamente interesante tenerlo muy, muy controlado y muy cerradito. Y el tema del poder de negociación con los clientes, bueno, pues hay infinidad de técnicas de marketing para fidelizar a los clientes. Segundo punto a estudiar dentro de nuestro análisis de viabilidad económica. Bueno, pues no podemos pasar por alto un análisis DAFO. Las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades tenemos que describirlas porque esto nos va a dar un encuadre también y un peso específico de dónde tenemos que apuntalar o dónde tenemos más debilidades por un sitio y dónde tenemos, como aquí se dice, las fortalezas por otro. Este es el segundo punto de nuestro estudio de viabilidad. Nuestro tercer punto es el estudio económico. Bien, a destacar simplemente como algo muy particular de esta empresa, de esta empresa de ingeniería que somos, proyectistas, es que hacemos estudio de habilidad a un máximo de 7 u 8 años. En este caso lo hicimos de 5 años. Pero queríamos destacar esto porque sí es cierto que hay otros compañeros que hacen estudios a 10, incluso a 20 años, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta la desviación que pudiera haber si se hace este tipo de estudios a tantos años, ¿vale? De hecho, imaginaros los que hayan hecho estudios en enero del 2020, pues imaginaros la desviación con el tema de la crisis que hemos vivido, ¿no? Entonces, bueno, simplemente destacar este estudio que lo hicimos a 5 años y nos salió positivo. ¿Quién dispone del tema económico? Bien, nosotros hicimos unos números, evidentemente, que aproximadamente eran en torno a los 100.000 euros la construcción de la nave. Y claro, ahora lo importante es, bueno, cómo llegamos a esa cantidad para poder iniciar el proyecto. Bueno, pues el promotor disponía de un 30% de dicha cantidad. Y el 70% restante nos indicaron que ellos estaban con un tema de subvenciones a través de la Junta de Andalucía y por tanto no se precisaba para el importe que estábamos hablando capital ajeno, que esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta, saber cómo vamos luego a llevar ese proyecto económicamente hacia adelante. Bien, por siguiente estudio sería el del impacto ambiental. Tenemos que tener en cuenta en nuestro CAF
Los focos de contaminación tenemos dos, por un lado el acústico y por otro lado el vibratorio, que son evidentemente cosas muy distintas. ¿Qué equipos son los que nos hacen ruido y qué equipos nos hacen vibración? Tenemos que clasificar según nuestra actividad. Vemos que el número de decibelios máximo que podemos emitir, en este caso son 84 para este tipo de actividades concretas. Tenemos que tener en cuenta también la sensibilidad acústica del área donde vamos a instalar nuestra nave, es decir, del polígono industrial. Y conforme a esto, pues tenemos que hacer la elección de materiales de construcción de lo que es la envolvente, ¿vale? Para cumplir la normativa del polígono. Respecto a la vibración, bueno, pues no hay una normativa concreta que limite. Y bueno, lo que sí siempre se hace es no anclar directamente la maquinaria, sino lo que se hace es mediante bancada y con amortiguación siempre entre el elemento y la bancada y el suelo. También el tema de las aguas residuales, que ya lo hemos comentado, que las trataríamos mediante este filtro verde. Y bueno, el tema de los residuos aceitosos directamente, bueno, pues hemos concertado con un proveedor en el que ellos mismos nos ponen una serie de bombos. Ellos son los que lo recogen, los que lo limpian y ellos se encargan. Simplemente lo único que tendríamos que hacer es llamarlo cuando estuvieran llenos. Siendo positivo nuestro estudio de viabilidad, pues se nos encarga el proyecto y comenzamos con nuestra memoria descriptiva, definiendo con exactitud a la actividad a la que nos vamos a dedicar. En este caso, a vehículos de potencia inferior a 500 kilovatios. Muy importante para luego ver toda la legislación a partir de aquí que tenemos que ir construyendo a la vez que vamos haciendo nuestro proyecto. Los datos de la ubicación, bueno, pues ya como comentamos, se hizo el estudio el método de la ponderación y bueno, importante comentaros que en Antequera está muy bien ubicado a nivel ferroviario porque de las dos vías, digamos, del Mediterráneo que salen de Andalucía, ambas confluyen en un único punto de Andalucía que es en Antequera. Y además en el polígono tenemos un ramal propio. Entonces, la ubicación es realmente excepcional para poder traer y enviar vehículos de este tonelaje. Tras el estudio de viabilidad se determina la ubicación de la planta en el polígono industrial de Antequera, tal y como se ha comentado anteriormente. Sería la parcela M12.6 y en esta presentación podemos ver la ubicación exacta de la finca, de la parcela. Actualmente el terreno se encuentra sin construir, un terreno baldío, y es un punto, tal y como se ha comentado en el estudio de viabilidad y demás, tenemos un punto estratégico con un acceso directo a todas las autovías de la comunidad autónoma y de la península, una conexión directa por carretera a prácticamente todos los puntos. Como consideraciones de elección del terreno, se han tenido en cuenta una serie de factores que ya previamente se utilizaron para los estudios de viabilidad, técnico, económica, y en este caso se focaliza sobre el terreno en sí seleccionado. Entonces, estas variables son la naturaleza de la industria y la ubicación de los mercados, los sistemas de transporte implicados en el proceso productivo, la mano de obra que tendremos en la planta, tanto cualificada como no cualificada, la cuestión ecológico-ambiental, muy importante que se ha tenido muy en cuenta ya en los estudios de viabilidad, situación de los mercados. Andalucía presenta una importante demanda. Las consideraciones políticas, en este caso también han sido valoradas y comentadas anteriormente, y las consideraciones acerca de los terrenos, que en este caso ha sido una concesión y son bastante positivas. A continuación vamos a ver la forma y las dimensiones del terreno en el que se ubicará la planta de reparación de vehículos industriales.
El edificio presenta una fachada delantera y trasera con accesos directos a la vía pública. Las fachadas laterales son colindantes con naves de igual altura. La orientación del edificio, en este caso de la fachada principal, es este, está orientada al este. Tenemos una altura máxima del edificio de 10,5 metros, que es lo que nos marca la normativa, la normativa vigente en el Ayuntamiento de Antequera. Y el terreno ya presenta una planitud en toda su superficie. No es necesario modificarlo. Es importante tener en cuenta las características del suelo y la climatología a la hora de seleccionar la ubicación en la que se instalará la planta. En cuanto a las características del suelo, se ha realizado un estudio geotécnico por parte de un técnico competente y este estudio revela una elevada capacidad portante del suelo, lo que se verá reflejado en un importante ahorro económico en, en el dimensionado de la cimentación, y el terreno ya de por sí presenta un coeficiente de balastro de 17 kilos por centímetro cúbico, un coeficiente más que beneficioso para reducir las dimensiones de la cimentación. En cuanto al clima, Antequera presenta un clima muy favorable para la instalación de la planta. Tenemos veranos secos y cálidos, inviernos fríos y parcialmente nublados, una baja nubosidad media anual, lo que nos aporta una importante elevada incidencia de radiación solar que aprovecharemos mediante la captación de dicha radiación. También presenta pocas precipitaciones y una humedad relativa anual del 46%. Los accesos a la planta y a las infraestructuras existentes son factores muy importantes que hay que tener en cuenta antes de comenzar con la instalación de la planta. Tenemos una conexión, como ya se ha mencionado anteriormente, por carretera inmejorable, tanto con la comunidad andaluza como con toda la península. La ubicación en la comunidad andaluza es más que privilegiada, ya que equidista la, de todas las capitales de provincia. Tenemos acceso a infraestructuras muy favorables, ya que nos ubicamos en un polígono industrial, y, y tenemos acceso a energía eléctrica, agua potable, gas natural, aire comprimido y saneamiento y depuración de aguas residuales casi por defecto. Eh, una vez definida pues la viabilidad, vamos a definir lo que es la implantación de nuestra nave industrial, que no es otra cosa sino la ordenación de nuestro taller en el espacio. Para realizar esto vamos a seguir una estrategia que consiste en fijarnos en otros talleres de referencia. Lógicamente, nuestra nave industrial va a poseer unas ventajas competitivas tanto en costes, con un mejor precio, unos mejores tiempos de entrega y una ventaja en diferenciación a partir de un mejor servicio y un servicio más integral al cliente. Siguiendo estas estrategias, pues vamos a definir nuestra nave industrial en una zona de recepción del vehículo, en un taller propiamente dicho para la reparación, en un área de recepción de clientes, en una oficina, una sala de exposición que será particular para nuestro diseño, aseos, vestíbulos y un almacén de piezas de recambio, máquinas y herramientas. Para realizar la implantación de nuestra nave industrial tenemos que tener en cuenta pues, una serie de limitaciones. Dentro de estas limitaciones tendremos fundamentalmente el terreno, que es un terreno adquirido gratuitamente y es el que tenemos de 40 por 75 metros cuadrados, aunque a la postre este terreno pues, va a ser suficiente tanto para la parte inicial del negocio y pues, para una posible también ampliación que queremos realizar
para atender pues, un nuevo nicho de mercado consistente sobre todo en la reparación de grúas autopropulsadas. Otro de los aspectos que nos va a limitar a la hora del desarrollo de nuestra nave industrial van a ser los equipos. Lógicamente estos equipos tendrán una serie de dimensiones y estas dimensiones afectarán a las dimensiones de nuestro taller, como pueden ser la cargadora de batería, la lavadora a presión, prensa hidráulica, compresor, banco de trabajo, elevador de 2 columnas, de 4 columnas, etcétera. Como aspecto importante, pues el puente grúa sobre viga raíl, pues va a ser muy importante debido a que nos va a definir o nos va a limitar en cierta manera pues la altura de nuestra nave industrial. Otro aspecto muy importante será el proceso. El proceso pues básicamente es la recepción del vehículo, el taller mecánico y el almacén anexo. Pues necesitaremos una serie de habitáculos para cada una de las fases. Y ya por último, indicar pues que la nueva ampliación pues la vamos a poder realizar en futuros años debido a que existe suficiente terreno disponible. Inicialmente nuestra nave se va a dedicar al negocio de la reparación de ciertos vehículos industriales, entre los cuales podemos destacar pues las retroexcavadoras, las barquillas con cesta elevadora, las retropalas, los dumper, los bulldozer, compactadores de rodillo, camión de transporte, camión pluma y turismos. Lógicamente esto va a ser muy importante ya que tenemos que conocer las dimensiones de los vehículos que van a entrar en nuestra nave industrial. Lógicamente, pues el camión pluma, que es uno de los de mayor tamaño, pues tendremos que tener en consideración pues su anchura, su altura, para poder diseñar la puerta, para poder diseñar la altura de nuestra nave industrial, incluso el brazo hidráulico del propio camión, pues es necesario conocer pues su diagrama de carga, su alcance, para poder realizar pues las pruebas necesarias. Todo ello son consideraciones que tenemos que tener en cuenta para poder establecer las dimensiones de nuestra nave. Una vez tenido en cuenta las limitaciones que hemos mencionado anteriormente, pues como van a ser las dimensiones de nuestros vehículos industriales, el espacio futuro que queremos utilizar para las ampliaciones, pues nos ha llevado a definir una serie de medidas necesarias para nuestra nave industrial, pues que van a ser unos 20 por unos 16 metros cuadrados, definiendo así pues la superficie de nuestra nave. De la misma manera, pues la superficie de las diferentes partes en la que estará dividida, o los diferentes habitáculos en los que estará dividida nuestra nave industrial, pues será de 50 metros cuadrados, la zona de recepción del vehículo, pues de 155 metros cuadrados, el taller propiamente dicho para la reparación, de 40 metros cuadrados, el área de recepción del cliente, etcétera. Hay que tener en cuenta pues que estas dimensiones, superficies, pues también hemos tenido en cuenta los requerimientos pues indicados por el promotor. Un punto muy importante para la implantación de nuestra nave industrial consiste en la implantación del área de procesos. En la implantación del área de procesos vamos a tener en cuenta que tenemos que tener una implantación en línea, es decir, en principio el vehículo industrial tiene que entrar a la zona de recepción donde se va a realizar un diagnóstico inicial de la avería. En esta zona pues vamos a disponer nuestros elevadores de 2 y de 4 columnas que se usarán dependiendo del vehículo industrial pues que se quiera levantar. A continuación, el vehículo pasará a la zona de reparación mecánica donde tendremos toda la maquinaria industrial y la vamos a tener distribuida por secciones. En esas secciones pues estará la cargadora de batería, la lavadora a presión, la prensa hidráulica, el banco de trabajo. Hay que tener en cuenta que en esta zona pues tendremos pues un elemento de transporte fundamental que va a ser el puente grúa sobre viga carril. Pues cualquier parte de nuestro vehículo industrial va a ser trasladado a dichas secciones para proceder a su reparación. Y una vez que se realice la reparación, se va a trasladar pues ese vehículo industrial a una zona de lavado y posteriormente a una zona de salida. Entonces tendremos una implantación en línea y en el taller mecánico tendremos pues diferentes secciones pues en la que tendremos pues una implantación por secciones
donde el producto a reparar pues se traslada a las diferentes secciones para su posterior tratamiento. Bueno, a continuación tenemos que ver la implantación de las áreas de servicios auxiliares a los procesos. Estos servicios auxiliares van a consistir fundamentalmente en el centro de transformación. Lógicamente necesitamos energía eléctrica para que funcione nuestro proceso y funcionen nuestras oficinas. Para ello, pues vamos a montar un centro de transformación particular que estará conectado en serie a un centro de transformación de la compañía distribuidora situada a 50 metros. Este centro de transformación particular pues lo hemos dimensionado, es prefabricado, lo hemos dimensionado en función de la potencia prevista en nuestra nave industrial. A continuación, pues otra instalación pues va a ser la de aire comprimido. El aire comprimido es fundamental para el funcionamiento de muchas de las herramientas. Esta instalación de aire comprimido estará basada pues, en la utilización de un compresor que tendrá una sala específica para ello, que tendrá un sistema de evacuación de calor y un sistema de distribución de tuberías de ese aire comprimido que irá hacia las secciones y hacia las herramientas. Después tendremos un sistema de climatización, tendremos un sistema de protección contra incendios. Este sistema de protección contra incendios se calculará en base a la carga de fuego y en base a la carga de fuego pues tendremos, según la normativa, pues diferentes sistemas que tendremos que emplear como sistemas de detección. En nuestro caso vamos a utilizar un sistema uniforme de detección contra incendios y sistemas de extinción como van a ser los hidrantes y los sistemas de bocas de incendio equipadas. Vamos a utilizar energía solar, ¿sabes? Que servirá como complemento para la energía eléctrica suministrada por la compañía distribuidora. Vamos a tener instalaciones de cableado estructurado. Vamos a tener pues instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones que vamos a utilizar en determinadas partes de la parcela para venderla, para alquilar dichas infraestructuras a las compañías de telefonía móvil. Y ni qué decir tiene pues que la instalación de todos estos servicios auxiliares pues se realizará pues teniendo en cuenta las normativas actuales del reglamento de baja tensión, del reglamento de instalaciones eléctricas, del reglamento de aparatos a presión, etcétera. De la misma manera tenemos que realizar la implantación del área de personal y de servicios generales. Esta implantación va a consistir en una distribución en la que dispondremos de una zona de oficinas que va a ser adecuada al número de personas que van a gestionar nuestra nave industrial, una zona de recepción del cliente donde se le va a dar un trato personalizado al mismo y se le va a dar un servicio completo, una zona de exposición donde vamos a tener diferentes vehículos que vamos a vender al público y pues los aseos pertinentes para los trabajadores de la oficina. Ni que decir tiene, pues que en esta zona vamos a tener todas las disposiciones de confort necesarias para cumplir con la normativa tanto de iluminación de los lugares de trabajo como de aislamiento acústico. Pues en la zona que separa pues el taller mecánico de la oficina siempre vamos a tener un aislamiento especial para proteger a los trabajadores del ruido que se provoca en dicha nave. Bueno, pues en el dimensionamiento o en el diseño de nuestra nave industrial, pues hemos utilizado una nave única. Lógicamente, cuando realicemos la ampliación, pues tendremos naves múltiples en nuestro terreno, una disposición de naves múltiples. De la misma manera, pues vamos a utilizar una cubierta a dos aguas. Esta cubierta a dos aguas viene definida fundamentalmente por las condiciones estéticas del polígono en el que se encuentra la nave industrial, debido a que bueno, pues, consiste en naves pues, tipo nido y todas ellas pues, tienen esta característica de una nave con cubierta a dos aguas. Con respecto al tema de la iluminación, vamos a tener en cuenta, pues vamos a disponer lucernarios en la cubierta, pues que nos van a dar una luz natural directa, ¿sabes?, hacia las diferentes secciones del taller mecánico. Y por otra parte, pues también tendremos la iluminación pues artificial. También vamos a disponer ventanales en la zona de los cerramientos
y todo ello para conseguir pues las exigencias de nivel mínimo de iluminación marcadas en la normativa. Pues lógicamente pues en la zona de oficina pues tendremos unas exigencias visuales altas, en la zona del almacén pues tendremos unas exigencias visuales moderadas. Entonces, bueno, pues en una zona o en otra tendremos que disponer más iluminación artificial y natural. De la misma manera, pues otro aspecto muy importante va a ser la ventilación de nuestra nave industrial. Pues la ventilación se va a realizar pues teniendo en cuenta pues las renovaciones de aire que deben producirse en cada una de las salas, teniendo en cuenta pues las emisiones que producen las máquinas o sistemas que realizan el proceso industrial, las personas que ocupan los puestos de trabajo, los requisitos de temperatura, humedad y velocidad del aire que se requieren. Para ello emplearemos la tabla que se dispone en la transparencia. Estos objetivos, pues dependiendo de las diferentes salas, lo conseguiremos pues con sistemas de ventilación natural, que consistirán en ventanas y lucernarios que se abren, y con sistemas pues de ventilación forzada, con ventiladores y rejillas que usaremos para aquellas zonas donde exista un mayor calor, como puede ser, por ejemplo, la zona de compresores, los centros de transformación, etcétera. En la siguiente imagen se muestra la disposición de la estructura de la nave. La nave tendrá unas dimensiones de 75 metros de largo por 40 metros de ancho. La altura será de 10 metros. La altura de los pilares será de 10 metros. Y el punto más alto de la nave será de 10 metros y medio, que coincidiría con el centro de la nave, donde se unen las dos aguas. Toda la estructura estará montada con acero S275. Todas las uniones de la estructura serán uniones soldadas. Y en cuanto a los cerramientos, tendremos cerramientos laterales y frontales de bloques de hormigón. Y los cerramientos de cubierta serán cerramientos con panel de sándwich y paneles translúcidos. En cuanto a la definición y dimensionado de la estructura, se realiza en base a el código técnico de la edificación, cumpliendo con la normativa española actualmente vigente. En base a los cálculos estructurales obtenemos los siguientes perfiles que se muestran en esta tabla, los perfiles en este caso de pilares, de HEB 450, las vigas son IP 330, correas IP 120, y tenemos también los redondos de 40 milímetros que se usarán para riostrar la estructura longitudinalmente, montándolos a modo de cruce de San Andrés en los vanos principales, en los más próximos a la fachada delantera y trasera del edificio. En cuanto a la cimentación, al igual que en el cálculo estructural, se ha tenido en cuenta el código técnico de la edificación para cumplir con la actual normativa vigente española. La cimentación será superficial gracias a las buenas propiedades o las favorables propiedades del terreno en el que se instalará la planta, y tendrá una profundidad de 2 metros. Se dispondrá con zapatas aisladas unidas por zapatas continuas, tanto longitudinales como transversales, a lo largo de toda la nave. En cuanto a los cerramientos y pavimentos, se han seleccionado en base a una serie de factores. Algunos de ellos son la calidad de habitabilidad, la durabilidad de las instalaciones y sobre todo el factor principal que se ha tenido en cuenta es el del ahorro energético del edificio.